Un pecado sin redención. Un pecado sin redención. El periódico español El País reveló el contenido manuscrito del diario del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, quien abusó sexualmente de más de 80 niños, adolescentes y seminaristas en Bolivia. El hecho ha conmocionado a una sociedad profundamente católica que se pregunta, ¿cómo un crimen de esta magnitud recién sale a la luz pública? Una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la iglesia, los abusos de las familias. La inmensa mayoría de las estadísticas de las Naciones Unidas me hacen temblar, ¿no? De las cosas que yo no sabía que era tanto. O sea, no puedo yo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy. Tengo que ir a la hermenéutica de la época para interpretar ciertos hechos de allí, ¿no? Y acá pasa lo mismo, hasta en la iglesia, yo diría, hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston. La hermenéutica era, o sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica que es cubrir, tapar, evitar males futuros, ¿no? Como se hacen las familias. Pero creo que las mismas estadísticas, por ejemplo, esas que han tomado en algunos lugares de 70 años hasta acá, vos te das cuenta que desde la época de Boston en adelante disminuyen notablemente, pero notablemente las cosas en la misma iglesia, ¿no? Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta, un modo de proceder distinto. Y en eso creo que hay que seguir adelante. La voz serena y prudente del Papa Francisco se torna enérgica a la hora de condenar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Tras conocerse los abusos cometidos por el padre Alfonso Pedrajas en Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana se solidarizó con las víctimas. Los abusos han provocado una herida profunda en las víctimas y las denuncias no pueden ser ignoradas, aunque el sacerdote involucrado en los hechos haya fallecido. Audalia Zurita es abogada de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús ha encontrado verosimilitud en las afirmaciones que hace el periódico El País. Conste que no, en la Compañía de Jesús no tenemos el diario del sacerdote Pedrajas. Nos guiamos por lo que ha escrito el periódico El País. Y sí, parece ser verosímil todo lo que se refiere, y por eso es que dan por cierto la existencia de este diario. Dan por veraz, por auténtico. El diario es manuscrito, sí. Es decir, ahí no hay dudas. Y las reflexiones y las confesiones que hace Pedrajas, aquejado de un cáncer terminal, pues parece que no albergan demasiada duda. Ahora, las investigaciones policiales, ¿a quiénes se extiende? Bueno, en principio la denuncia se ha hecho en contra del fallecido padre Pedrajas, dejando constancia de su fallecimiento. Será el Ministerio Público que declare la extensión de la acción por el fallecimiento del principal autor del principal delito o los principales delitos, que serían múltiples actos de violación y agresiones sexuales. También se ha hecho la denuncia por la posibilidad de que hubieran y estuvieran vivos algunos provinciales que recibieron la información y no denunciaron ante el Ministerio Público, no procesaron la información para poner en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público. Ramón, nosotros hemos manejado con cierta precaución y con pinzas esa posibilidad, porque no nos olvidemos que son hechos que tratan desde que el sacerdote Pedrajas llegó a Bolivia el año 1960 hasta los años 85 más o menos. Hemos puesto de límite el año 1990, de modo que quienes fueran víctimas o quienes hubieran sido provinciales en ese momento ya son bastante adultos, o los provinciales han fallecido. Son 8.
8. Se Sí. tienen los nombres de estos provinciales, ¿no? ¿Se tienen los nombres? Nos van a hacer llegar los nombres y el periodo en el que cumplieron funciones. No hemos querido dar los nombres, tenemos de varios de ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de los periodos en los que han estado. Desde el Estado se ha pedido llegar al fondo del llamado caso Pica, apodo con el que se conocía al padre Pedrajas. Que se ha suspendido 4 por lo menos de esas exautoridades que conocían de estos hechos y que, según las publicaciones, se habría encubierto por parte de estas personas las denuncias que se han suscitado en su momento contra el padre Alfonso Pedrajas. Por eso la Procuraduría hoy está requiriendo a las siguientes entidades la información respectiva sobre los procesos abiertos y antecedentes que existieren sobre esa persona. Estamos firmando una carta a la Conferencia Episcopal Boliviana, a la propia Compañía de Jesús. Vamos a pedir la información vía, por supuesto, de comunicación oficial a través de la Cancillería, para que la Fiscalía General del Reino de España igualmente nos haga conocer los avances que tiene sobre este delicado caso. Igualmente vamos a pedir al periódico El País de España, a través de sus representantes en el país, que nos pueden hacer conocer detalles tal vez y acceder a la información que ellos tienen. También se va a pedir a la Fiscalía General del Estado en Bolivia que nos informe sobre los casos ya denunciados, igualmente al sistema judicial, para saber qué antecedentes hay sobre este hecho concreto, sobre esta persona. Quiero aclarar que la Procuraduría General del Estado no va a revictimizar a ninguna de las víctimas que han existido. Vamos a respetar los testimonios que en su momento se hayan dado, porque mínimamente merecen eso, un tratamiento adecuado en sus derechos. Y lo más triste, digamos, estimados amigos, es que este no es un caso aislado. Pero la omisión sería lo más grave que podríamos hacer, pienso yo, cuando conocemos de este tipo de denuncias. Tratándose de un educador, el ministro de Educación, Edgar Pari, también condenó los abusos. Por eso el Ministerio de Educación continuará generando políticas de prevención a través de mecanismos e instrumentos para la identificación, actuación, denuncia, erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida, integridad física, psicológica y sexual de niñas y niños y adolescentes estudiantes en el ámbito educativo. La gravedad de los testimonios de las víctimas citados por el periódico español El País se tradujo en una carta abierta de los exalumnos del Colegio Juan XXIII de Cochabamba. En el texto se apunta a una cadena de complicidades, silencio y amenazas. El grado de responsabilidad penal en razón de la autoría y o complicidad y o encubrimiento. Y este director, presidente del director, el territorio boliviano, el deber de denunciar un hecho ilícito, ¿no? Remitir a competencia de la autoridad respectiva para que se investigue. En cambio, este clérigo jesuita ha afirmado que no va a investigar, no va a dar curso a la solicitud de las víctimas, en este caso las asociaciones de exalumnos, y que al respecto no hizo nada. Claramente, esa es una adecuación penal respecto al delito, ya sea en razón de un delito sexual, pero en el grado de encubrimiento, y aquellos clérigos o superiores provinciales hasta este momento suspendidos, no basta con que la estructura general con su perdón, la sociedad boliviana no va a hacer absolutamente nada. Lo que tiene que ocurrir en este momento es que la Fiscalía de manera inmediata lo cite a este ciudadano jesuita, ¿no? Representante de la Iglesia jesuita, que tome su declaración. Morales.
nosotros como Cámara de Diputados, desde la Comisión de Derechos Humanos, se va a hacer una defensa férrea, se va a coadyuvar en la investigación y fiscalización ante estos hechos que han acontecido, que lastimosamente, hay que decirlo así, la Iglesia, a nombre de Dios, a nombre de Jesús, haya tenido que cometer y haya callado porque tenían conocimiento, llegaron las denuncias, los exalumnos informaron lo que estaba ocurriendo, estudiante que denunciaba o se quejaba era expulsado. No es posible que haya ocurrido todos estos vejámenes a más de 85 niños y adolescentes, que lo haya pasado delante de ojos de jesuitas, ojos de la Iglesia Católica, y que no se haya actuado, no se haya dicho nada, solamente cuando sale a la luz pública, gracias al trabajo de investigación que realiza la prensa, no sé qué haríamos sin ustedes, es que puede salir a la luz este hecho, y no sale desde Bolivia, sino sale del periódico español, quien además reconoce el jesuita Alfonso Pedrajas estos abusos a menores. Nosotros estamos muy indignados, estamos de verdad con un repudio total, no entendemos cómo puede ser tan hipócrita la Iglesia, no entiendo cómo a nombre de Dios y a nombre de Jesús tengan que cometer estos vejámenes que no le desearía absolutamente a nadie. Yo soy mamá de 4 niños y no me veo en esa figura.